La visita y predicación. Hola, hola. ¿Está bien? Ok, hermanos. Ups. Conectémoslo bien porque se cae. Oh, man. Esto aquí encima, ¿no? ¿Así? Sí, para que haya... ¿Allí? ¿Así? Pero esto no, Si quiere lo pueden... que no se nos vaya a caer. Ahí, tal vez. Sí, es que se me cayó como hago para... O ese. Sí. Ahí está, ok. Uy. Ahí se desconecta todo, ¿no? Claro. ¿Qué pasa? Quizás luego vamos a tener que... ¿No se puede ajustar ahí? No, no tiene. No tiene, ok. Tipo nuevo. Ok. ¿Qué pasó aquí? Brett, ¿qué pasó ahí? Estamos aquí en esta. Era Ya, es que este o se este. desconectó y tenemos que empezarlo de acá otra vez. Ok. Ok, vamos a empezar entonces con la visita. Visita y predicación en Galilea. Vamos a orar al Señor. Padre Celestial, gracias por este día, gracias por todo lo que tú nos has dado. Padre, yo te pido que hoy nos reveles con tu palabra, Señor, y que allá te podamos conocer mejor. Y ayúdanos a aprender acerca de tu visita en Galilea, Señor. Gracias por todo lo que tú nos has dado, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Entonces vamos a ver la visita y predicación en Galilea. La visita y predicación en Galilea lo podemos encontrar en Marcos capítulo 1, del 35 al 39. También en Lucas 4, 42 al 44. En Marcos 1, 35, 1:35 vemos que Marcos contrasta las oraciones privadas de Jesús con las largas oraciones públicas de los escribas que oraban para ser vistos y admirados, ¿sí? Mientras los unos buscaban su propia gloria, Jesús buscaba la gloria del Padre, ¿cierto? Lo mismo nosotros, debemos de buscar la gloria del Padre, no tratar de buscar nuestra propia gloria porque ahí está mal, ¿no? Hermana, ¿puede leer el versículo 1:35 de Marcos? Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Allí oraba el Señor. Él tenía como costumbre de mañana ir a orar, ¿verdad? Entonces, bien interesante, el Señor tenía en la mañana, bien de la mañana, siendo muy oscuro, salía y se fue a un lugar desierto y allí oraba, ¿sí? Tenía como prioridad la oración, ¿no? En el Señor, con el Padre, su comunión. En el Marcos 1:35c vemos que la oración era una faceta importante en la vida de Cristo.
El 1, ok, vamos a... ¿Allí? Ahí está bien, ¿verdad? Uno más atrás, ok. Ok. ¿Ahí? Adelante, adelante, ok. Ok, muy bien, ahí estamos, Marcos 1:35, ¿verdad? Marcos registra a Jesús orando en 3 ocasiones diferentes. Al principio de su ministerio, en Marcos 1:35, en medio de su ministerio, Marcos 6:46, y al final de su ministerio, Marcos 14, del 35 al 39. Entonces nos muestra la consistencia de la oración, ¿cierto? La oración es básicamente la que le da a nosotros la conexión con el Padre. El Señor nos habla a través de su palabra y nosotros nos comunicamos a Él a través de la oración. Y es bien importante que haya ese tipo de retroalimentación. Tanto nosotros escuchamos su palabra como nosotros nos comunicamos con Él para poder entablar la comunión con Él, ¿no? Vemos aquí en Marcos 1:35b entonces que Marcos contrasta la oración privada de Jesús con las largas oraciones públicas de los escribas, ¿sí? Ellos lo hacían para ser vistos. Jesús lo hacía para tener comunión y conectarse con el Padre, ¿sí? Nosotros cuando oramos también debemos de hacer lo mismo. Debemos de enfocarnos en el Padre, ¿sí? Padre nuestro, así como vamos a ver después en la oración modelo, ¿verdad? Marcos 1:35c, vemos que la oración era entonces una faceta importante de la vida de Cristo, la debe de ser en cada cristiano. En la oración está la dependencia al Señor. Cuando oramos buscamos dependencia de Él, ¿sí? Buscamos que Él también, por medio de nuestras peticiones, por medio de nuestra adoración, nosotros podamos entrar en su presencia. Marcos 1:36, los discípulos tuvieron que buscar a Jesús. Por favor, hermano. Y le buscó Simón y los que con él estaban. Ahí estaba, le buscaron al Señor. En Marcos 1:37 al 39 vemos que aunque muchos en Capernaum todavía necesitaban ser sanados y liberados, había otros lugares en Galilea donde el Señor tenía que ir a enseñar. Lucas 4:43, ¿puede leerlo por favor? Aquí nos muestra la prioridad de la enseñanza sobre la sanación. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. ¿Sí ve? El propósito por el cual fue enviado él fue a predicar la palabra, ¿sí? Secundario eran las sanaciones apuntaban hacia el Mesías. Ese fue el propósito de las sanaciones. Veamos un desglose de la oración. ¿De qué compone la oración? Confesión, ¿cierto? Tenemos la parte de confesión, Salmo 51 del 1 al 8, y también tenemos primera de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, ¿sí? Confesión. Otra parte de la oración, cuando la desglosamos, tenemos la adoración, Salmos 19, tenemos también el 33 y tenemos el 105. Leamos el 105, por favor, hermana, algunos versículos nomás. Y el 111. 105, ¿no? Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos, cantarle salmo, hablar de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová, buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro, acordaos de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh vosotros, descendencia de Abraham su siervo, hijos de Jacob sus escogidos. Ok, ahí está bien. Sí, entonces ahí vemos muy claramente invocar ¿para qué? Para que nos llenemos de su poder, de su gloria, ¿sí? De alabanza. Entonces, eso es importante, la adoración. Otra es agradecimientos, Filipenses 4:6, por favor, lo puede leer. Y también tenemos 1 Tesalonicenses 5:18. Leamos ambos. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracia. Ahí está, la gratitud es un ingrediente importante de la oración. Cuando tenemos necesidad, cuando agradecemos, vemos que el Señor está en control. Lo primero que el enemigo quiere que nosotros que no tengamos éxito en la oración es hacernos el énfasis únicamente en lo que nos falta.
en lugar de agradecer en lo que ya tenemos. Primera Tesalonicenses capítulo 5, 18. Da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Sí? Da gracias a Dios en todo. ¿Sí? En todo. Súplica. Tenemos la súplica, es otro desglose de la oración, confesión, adoración, agradecimiento y súplica. Tercera de Juan 2 y luego Juan 15, 7, por favor. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Como prospera tu alma, ¿sí? Entonces ahí muestra muy claramente. Juan 15, 7 también, la dependencia, cuando nos habla de la vid y los pámpanos. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ahí está, para poder permanecer en Él necesitamos la oración, la oración. Con la oración entramos en comunión y en comunicación con el Señor. Ahora pasemos a la sanación del leproso. La sanación del leproso está en Mateo capítulo 8 del 1 al 4, Lucas 5 del 12 al 16 y Marcos 1 del 40 al 45. Marcos 1, 40, por favor, ¿lo puede leer? Vino a él un leproso rogándole, hincada la rodilla, le dijo, si quieres puedes limpiarme. Ahí está. Mire, la lepra es una enfermedad altamente contagiosa. Algunos tipos de lepra, sobre todo los que ocurrían durante los tiempos de Jesús, ¿cierto? Era incurable por medios humanos. Un leproso tenía que vivir en comunidades aisladas, inclusive aparte de su familia, ¿cierto? Y ceremonialmente se consideraban impuros, ¿cierto? Entonces los aislaban. En Marcos 1:40b vemos que la lepra era un ejemplo físico y visible de nuestro pecado y de la maldad espiritual invisible, la cual también es altamente contagiosa. Entonces, así como en ese tiempo la lepra era una condición que a la persona lo alejaba de la comunión de los demás, de igual manera nuestro pecado nos aleja de la comunión con el Señor. Marcos 1:40c vemos que este leproso en particular reconoció el poder de Cristo y se sometió a su voluntad para ser limpio físicamente. ¿Puede, por favor, hermana, léelo de nuevo? Vino a él un leproso rogándole, hincada la rodilla, le dijo, si quieres puedes limpiarme. Si quieres, ¿sí? Si quieres. Él no dijo, límpiame, ¿sí? O límpiame, o decrételo, o dígalo, ¿cierto? Si quieres. Si quieres, límpiame, ¿no? Bien importante ese asunto allí. En Marcos 1:41a vemos que Cristo tocó al leproso, aunque sabía que el hacerlo le haría ceremonialmente impuro. Porque por eso mismo los aislaban, ¿cierto? Y prácticamente esos individuos cuando eran leprosos, todo el mundo le hacía el círculo, ¿no? Alrededor. No podían tocarlo, pero Jesús lo tocó. En Marcos 1:41b vemos que Jesús nunca violó ninguna parte de la ley mosaica. Por favor, lee 2 Corintios 5:21. Y al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahí está, para que nosotros podamos ser hechos justicia de Dios en él, tuvo que haber una transacción. Nuestros pecados se le atribuyeron a él y él entonces nos impartió o nos imputó su justicia, su rectitud, para que nosotros podamos ver a Dios. En Marcos 1:41c vemos que la gramática indica que el Señor no tocó al hombre con el fin de limpiarlo, sino para demostrarle que ya estaba físicamente limpio. Por eso no violó la ley. Cuando lo tocó ya estaba físicamente limpio, ¿sí? El decirle a él, sé limpio, era una orden para ir a Jerusalén y seguir los requisitos para la limpieza encontrados en la ley mosaica en Levíticos 14, del 1 al 20. Usted va a Levíticos 14, del 1 al 20, le dice qué es lo que tiene que hacer una persona leprosa, ¿verdad? Y cuáles eran sus requisitos y todo eso, ¿no? Si podemos leer algunos versículos allí, no todos, pero Levíticos 14, del 1 al 20, por favor. Y habló Jehová a Moisés diciendo, esta será la ley para el leproso cuando se limpiare.
será traído al sacerdote, y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará, y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para él, que se purifica 2 avecillas vivas, limpias y madera de cedro, grana e hisopo, y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes, y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo. Ahí está bien. ¿Sí ve? Entonces, así era como se declaraba limpio. Él tenía que presentarse allá y que el sacerdote lo examinaba, ¿verdad? Y hacía todos estos procedimientos ritualísticos. ¿Para qué? Para declararlo ceremonialmente limpio. Y la persona podía quedar libre y podía ser que reintegrada nuevamente a la comunidad. ¿Sí? Es bueno entender el contexto para ver cómo procedió el Señor para limpiar a este hombre. Y cuando lo envió a que se presentase, era porque ya el Señor lo había limpiado. Entonces en Marcos 1:42 vemos que la limpieza instantánea del leproso por el poder de Dios es el mismo poder instantáneo que nos limpia del pecado cuando nacemos de nuevo en Cristo. Usted apenas pone su fe en Jesucristo, inmediatamente, hermano, la sanación de su vida viene a través de ¿quién? Del poder del Espíritu Santo. Usted adquiere la posesión de la vida eterna como una posesión presente, ¿cierto? Os anunciamos la vida eterna, dice Juan, ¿cierto? Y la vida eterna estaba ¿en quién? En Jesucristo. Y esta es la vida eterna, que conozcáis al Hijo de Dios, ¿sí? Entonces claramente vemos que este hombre, la lepra, es un tipo de salvación, lo podemos utilizar como un tipo de salvación. Ahora vemos aquí en Marcos 1:43, Jesús le advirtió al hombre que no le dijera a nadie excepto al sacerdote. ¿Por qué? Ahora, quiero que leas 42 y 43, por favor. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Ahí está, y le despidió luego, ¿no? O sea que le encargó que fuera, ¿a dónde? A mostrarse al sacerdote. Cuando dice, sé limpio, quiere decir, vaya y muéstrese, ¿no? Ahora, vamos a ver por qué. ¿Por qué Jesús le advirtió al hombre que no le dijera a nadie, excepto al sacerdote? ¿Sí? Primero vemos que Marcos 1:44a, de acuerdo a la ley mosaica, solo un sacerdote, como lo leímos, podía declarar a una persona leprosa, primero la podía declarar leprosa, y también solo un sacerdote podía declararla a un leproso limpio. Tanto lo podía declarar ceremonialmente impuro cuando tenía la lepra, como también ceremonialmente limpio cuando era sanado de la lepra. Levíticos 13:3, por favor. Bien interesante este ejemplo del leproso. Así nuestra salvación es instantánea, ¿no? Así como Él instantáneamente fue limpio, de igual manera la salvación instantánea tan pronto pone la fe en Cristo. Y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciere la llaga más profunda que la piel de la carne, la llaga de la lepra es, y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. Ahí está, ¿sí ve? Ahora, vamos a ver lo que dice Levíticos 13 y 14. Explican el ritual de cómo una persona era declarada leprosa y cómo un leproso era declarado limpio ceremonialmente, ¿no? Ya leímos alguna parte, pero usted lo puede leer por su cuenta, ¿verdad? Es bien importante eso para que usted pueda ver el contexto y podamos ver la explicación de cómo el Señor no violó la ley, sino al contrario, la vino a cumplir. En Marcos 1:44b vemos que la Escritura nunca la Escritura nunca da un ejemplo de un sacerdote usando los rituales de limpieza de Levítico 14, y no existe ningún registro de un israelita leproso que haya sido limpio o sanado, ¿sí? Ni uno. Pero esta vez era una excepción. En Marcos 1:44c vemos que la sanación del leproso señaló a los sacerdotes que el Mesías había llegado, ¿sí? En Isaías 61:1, ¿lo puede leer, por favor?
Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Ahí está, Mateo 11:5, por favor. Vemos claramente cómo el Señor entonces anunciaba su venida a través de milagros. Confirmaban que el Mesías había llegado. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y los pobres es anunciado el Evangelio. Así es. Entonces, tremendo, al ver eso, ahí mismo lo que quería representar era que el Mesías había llegado. Los milagros, entonces, confirmaban la palabra de Dios. Ese era el propósito de los milagros, ¿sí? No era en sí que la persona fuera sana, ese era el efecto secundario. Era para certificar o para autenticar o para confirmar que el Mesías había llegado. En Marcos 1:45, ¿lo puede leer, por favor? Marcos 1:45. Pero oído él, comenzó a publicarlo, muchos y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba afuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Sí, él no quería que lo publicara porque él sabía muy bien que la gente no estaba haciendo de los milagros lo que debían de hacer. ¿Sí? Ellos solamente veían el aspecto físico y la sanación y lo querían hacer rey. Pero no lo veían a él como el cumplimiento de aquel Mesías que iba a morir por el pecado de ellos, ¿verdad? No veían lo que decían las Escrituras. Pero el hombre no podía callar de la alegría, ¿verdad? Y fue y anunció, y ya Jesús tenía que tratar, dice, por otro lado, porque venía la gente a buscarlo por la señal. ¿Cierto? La desobediencia del hombre entonces impidió la enseñanza del Señor, forzándole a abandonar la zona. Entonces por eso entendemos que por qué le decía que no le dijera a la gente, ¿verdad? El Señor entendía muy bien que la intención de la gente no era sino el buscarle, como vamos a ver más tarde, para llenar sus barrigas, ¿cierto? Cuando alimentó a los 5,000, a los 4,000 también, no era realmente el ver en los milagros el real propósito, que era que anunciaban que el Mesías había arribado, que había llegado. Ahora veamos la sanación del paralítico en Mateo 9 del 1 al 8, Marcos 2 del 1 al 13 y Lucas del 5 del 17 al 26. En Marcos 2:1 vemos que Jesús retornó a Capernaum para enseñar la palabra de Dios. Él no cesaba de enseñar la palabra de Dios. Por favor, ¿lo es? Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Se oyó que estaba en casa. Y vamos a ver qué sucede, hermano. ¿Sí? Se oyó que estaba en casa. Y mire, tremendo lo que va a suceder, ¿no? En Marcos 2:2a vemos que el pretérito imperfecto les predicaba. Indica que él enseñó durante mucho tiempo. ¿Sí? Y eso provocaba que la gente viniera. ¿A qué venimos nosotros? A la iglesia. Debemos de venir a escuchar la palabra de Dios, ¿sí? Ahí dice muy claramente, y Jesús otra vez entró a Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Entonces la gente reaccionaba y quería ir a escuchar la palabra de Dios, ¿sí? Entonces vemos ahí claramente que a eso fue que vino el Señor. ¿Puede leer el versículo 2, por favor? E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni una en la puerta, y les predicaba la palabra. Y les predicaba la palabra. O sea que este grupo de personas, había muchos de ellos que sí venían por la palabra, ¿verdad? Quizá algunos para cuestionarle, pero otros porque querían ver en él lo que verdaderamente él era, el Mesías, ¿sí? Entonces vemos que Jesús continuó en su decisión de proclamar la verdad. Ojalá si fueran las iglesias y se llenaran, ¿verdad? Que no cupieran y tengan que abrir el techo, como vamos a ver más tarde. En Lucas 5:17, los líderes religiosos atendieron probablemente debido a la limpieza del leproso. ¿Puede leer, por favor, Lucas 5:17? Aconteció un día que él estaba enseñando, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Ahí está, estaba para sanar. Ahí está la divulgación del leproso siendo sano, ¿no? Las consecuencias de todo el mundo.
pero por lo menos venían a escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Marcos 2, del 3 al 4, la gran multitud impidió la entrada a través de la puerta, así que los hombres removieron el techo para hacer un agujero y de esta manera pudieron bajar a su amigo ante la presencia de Jesús. Entonces vinieron a él unos trayéndole un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. ¿Qué podía hacer el paralítico por sí mismo, hermanos? Nada, nada, a no ser que otros le ayudaran, ¿verdad? Y aquí vemos el ejemplo de estos individuos que están haciendo la obra de Dios, están poniendo su fe a obrar. Y cómo teniendo misericordia y compasión por las personas. Querían traer a Jesús y tenían la fe que no importa el impedimento, no importa las circunstancias en que se encontraban. Si ellos lograban poner a ese hombre enfrente de Jesús, ese hombre quizás pudiera ser salvo y pudiera ser sano, ¿sí? De esa manera nosotros debemos de actuar. Estamos dispuestos nosotros de traer a las personas, sea como sea, hermano, ¿sí? Con esfuerzo, con misericordia, a la palabra de Dios, hermano. Es la única manera que las personas pueden llegar a conocer de quién, de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Usted ve un grupo que estaban adentro, ¿cierto? Ocupados, o quizás algunos querían criticar a Jesús, ¿cierto? Como lo vamos a ver más adelante. Pero afuera usted ve otros que están trabajando para la obra de Dios. En toda iglesia hay personas que lo que realmente están haciendo la voluntad de Dios son pocos. La gran mayoría están ahí mirando, hay cómo criticar, qué hay para ellos, ¿verdad? Y los que están afuera y los que están realmente involucrados en la obra, esos son los que están pensando en dar, en dar, en dar. Y como dice el Señor, es mejor dar que recibir, ¿sí? Entonces la gran multitud impidió la entrada a través de la puerta, así que los hombres removieron el techo para hacer un agujero y de esta manera pudieron bajar a su amigo ante la presencia de Jesús. El propósito nuestro es traer a las personas a la presencia de Jesús, porque Él a través de su palabra va a traer la sanación de ellos, va a traer la vida eterna, el perdón de pecados, la reconciliación matrimonial, va a traer todo lo que significa la salvación. En Marcos 2:5, por favor, ¿lo puede leer? Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Si ve, le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Sí? ¿Qué estaba esperando la gente que ocurriera primero? ¿El perdón de pecados o la sanación? Ah, ¿cierto? La gente quiere ver señal. El perdón de pecados no se puede ver, ¿cierto? No se puede ver. Él todavía ni siquiera había muerto por ellos todavía, ¿verdad? Tus pecados te son perdonados. Pero vamos a ver qué es lo que trae ese tipo de anuncio del Señor. En Marcos 2:5a vemos entonces que la audiencia y creatividad de los portadores del paralítico demostró su fe, pistis, que es el griego para decir fe, ¿sí? Hermano, se hace visible nuestra fe. Es visible nuestra fe, hermanos, ¿sí? Es la única manera por la cual las personas pueden creer que nuestro testimonio es verdadero. Si nuestra fe se hace visible. Es visible nuestra fe en el hogar, de tal modo que tu papá, tu hijo y tu hija pueden decir: mi papá camina con Dios, porque lo veo el cambio en su vida, ¿sí? Es visible nuestra fe, se ve actuando, se ve que tu fe es una fe en donde se ve que usted está rescatando las almas del infierno, ¿no? ¿Sí? Está llevándole a la palabra de Dios, se ve en acción el evangelio, ¿sí? Acordémonos que los discípulos nunca tuvieron que preguntarle al Señor: enséñanos a evangelizar. Ellos lo vieron, lo entendieron muy bien y lo hicieron muy bien, hermano, ¿sí? Porque lo vieron en la práctica. Le enseñó el Señor a medida que él iba caminando y a la vez lo vieron en la práctica, ¿sí? Y nuestros hijos, para que ellos vean la credibilidad y vean el poder del evangelio, lo necesitan ver en la práctica, en la práctica. Es bien importante ese aspecto allí. Vemos entonces que por medio de nuestra fe en el contenido del evangelio, Dios nos salva de la pena del pecado. Romanos 1:16, por favor. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree,
al judío primeramente y también al griego. Es poder de salvación y no se avergüenza, porque él sabía en quién había creído, ¿sí? Y cuando nosotros tenemos buena comunión con el Señor y sabemos el poder que tiene el Evangelio, de cómo ha transformado vidas, hermano, no debemos de temer en compartirlo, porque es el poder de Dios. La fe permite que los justos posicionalmente puedan vivir rectamente, como dice Romanos 1:17. Léelo, por favor. Porque el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Sí ve? Posicionalmente, cuando usted pone su fe en Jesucristo, entonces posicionalmente delante de Dios usted es declarado recto, justo delante de Dios, ¿sí? Por eso la palabra de Dios dice que sin la santidad nadie verá a Dios. ¿Y qué tipo de santidad es la que requiere Dios para que un hombre entre en el reino de los cielos? La santidad de su Hijo. Y usted, Dios lo ve a usted tan santo como su Hijo. Por eso la palabra de hoy, el apóstol Pablo escribe a los santos en la iglesia tal y así sucesivamente, ¿no? En los diferentes, en la Biblia, ¿no? ¿Por qué? Hemos sido declarados santos, hermano, ¿sí? Santos posicionalmente. Ahora, pero no solamente eso, también la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice, la fe viene por el oír y el oír ¿por qué? Por la palabra de Dios. Este hombre fue declarado, ¿qué? Fue declarado por medio del Señor perdonado. Y cuando Dios perdona pecados, hermano, es porque te ha perdonado y ya lo proveyó. Y Él lo hizo en la cruz. En Marcos 2:5b vemos que el Señor no sanó al paralítico de inmediato, pero le dijo que sus pecados le habían sido perdonados. Segunda de Crónicas 7:14, por favor. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahí está. ¿Usted se puede imaginar el paralítico? Yo creo que el paralítico tenía convicción de pecado, ¿verdad? Tan pronto fue llevado allí, y él no podía creerlo quizás, ¿no? Estaba asombrado primero de ver la misericordia de estos hombres, que no tenían por qué hacerlo, pero tuvieron misericordia. Y fuera de eso, le abren hueco y lo meten y lo bajan exactamente en medio de Jesús. Yo inmediatamente la convicción de pecado, juicio y justicia estaba ahí mismo, ¿verdad? ¿Y qué pasa? El Señor le dice, tus pecados te son perdonados. Yo creo que el tipo se enfocó más en su aspecto espiritual que aún en su necesidad física en ese momento, hermanos. ¿Sí? Y por su fe, entonces, el Señor lo declaró, ¿qué? Perdonado. ¿Sí? Ahora mira lo que dice Salmo 42:4. Me acuerdo de estas cosas, y derramado mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud, y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Ahí está. En Marcos 2:6 vemos que los líderes religiosos pensaban dentro de sí que solo Dios podía perdonar pecados. O sea, el Señor aprovechó las circunstancias para hacer algo inusual. Anunció el perdón de pecados primero y todavía no lo sanaba, ¿verdad? Porque sabía que había ciertos elementos ahí, ciertos individuos que iban a cuestionar lo que él iba a decir, ¿cierto? ¿Por qué? Porque solo Dios puede perdonar pecados. Entonces iba a traer una controversia en ellos y le iba a traer un cuestionamiento a ver si ellos podían entender bien claramente quién era Él, quién era el Mesías. En Marcos 2:7 vemos que si Jesús no fuera Dios, él blasfemó. Sin embargo, lo era y es Dios eternamente. Por favor, lo puede leer, versículo 7. ¿Por qué habla así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Ahí está. Y Lucas capítulo 5:21, por favor. ¿Sí ve? ¿Quién puede sanar si no solamente Dios? Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mire la situación, hermano. El perdón de pecado no se puede ver, ¿sí? Es más, cuando una persona pone su fe en Jesucristo, usted no puede ver el perdón de pecados, ¿cierto? Pero usted puede confiar en que si la persona realmente puso su confianza en Cristo, Él dice, todo el que viene a mí yo no le echo fuera, ¿verdad?
la persona es salva por la fe. Pero es algo que no se ve, es algo espiritual. Ahora, ¿cómo haría Jesús para demostrarles a ellos de que realmente esta persona había sido perdonada? ¿Sí? Si el perdón de pecado no se ve. Ahora, ellos podrían decir, este es blasfemo, porque solamente Dios puede perdonar pecados, ¿cierto? O sea, ¿cómo puede demostrar que realmente sus pecados le fueron perdonados? Pues bien, Jesús los sana para demostrar que sus pecados habían sido perdonados. Demostrando una vez más que ¿qué? Que es el milagro es utilizado únicamente para confirmar que Él es el Mesías. Amén. En Marcos 2:8, por favor, ¿lo lees? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? El Señor conocía sus pensamientos. Ellos pensaban que Él no podía perdonar los pecados. Marcos 2:9, Cristo probó que Él podía perdonar pecados haciendo algo igualmente imposible. Hizo que el paralítico caminara. La lógica judía decía que un hombre demostraba que podía hacer algo difícil, haciendo otra cosa igualmente improbable. Y Jesús lo hizo para confirmar que Él era el Mesías y que en realidad Él tiene poder para perdonar pecados. ¿Sí? De otra manera, ese hombre nunca se hubiera levantado de allí si estuviera blasfemando. En Marcos 2:10a vemos que el propósito del milagro era mostrar a los líderes religiosos que Él era el Mesías. Todo milagro confirmaba entonces que el Mesías había llegado. Por favor, ¿lo puede leer? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. Lee el 11 también. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Ahí está. Entonces, imagínense cómo quedaron ellos tan pronto se levantó. ¿Qué más convicción que esa, hermano? Para demostrar que Él es el Mesías. Sí. Entonces vemos en Marcos 2:10b que Jesús se llamó a sí mismo el Hijo del Hombre, su nombre favorito que apoyaba su afirmación de ser el Mesías. Daniel 7:13, por favor. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo del hombre. Ahí que- está. Ujú. Que vino hasta el anciano de día y le hicieron acercarse delante de él. Ahí está su nombre mesiánico, el Hijo del Hombre, ¿verdad? En Marcos 2:10c vemos entonces que cualquier persona que humildemente buscaba al Mesías lo reconocía, pero la mayoría de la gente era arrogante y solo buscaban el Mesías político, un Mesías político, un liberador, ¿cierto? ¿Para qué? Para Israel del poder romano. Ellos buscaban un líder político que se acomodara de acuerdo a sus necesidades físicas únicamente. ¿Sí? Queremos un Mesías que realmente nos saque de la opresión romana. Estamos hasta aquí, ¿verdad? Pero el Señor le está mostrando que el problema no es realmente la opresión romana. El problema no es realmente la situación en que estés viviendo. ¿Sí? El problema es de la condición del corazón del hombre, que necesita de la presencia de Dios. Necesita salvación si no ha creído en Jesucristo. Pero también necesita de comunión con Cristo si es que se ha enfriado espiritualmente siendo cristiano. En Marcos 2, del 11 al 12, Cristo realizó el milagro rápidamente con resultados instantáneos, así como lo hace con la salvación. El que cree en mí tiene vida eterna. ¿Sí? Estas cosas he escrito a vosotros para que creáis en el Hijo de Dios. ¿Sí? La palabra de Dios lo dice muy claramente. Vemos en Marcos 2, del 11 al 12, que Cristo realizó el milagro rápidamente con resultados instantáneos. Por favor. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. ¿Sí ve? Glorificaban a Dios. El llamado de Mateo. Vamos a ver el llamado de Mateo. En Mateo 9, del 9 al 13 y Marcos 2, del 13 al 17.
y Lucas 5, del 27 al 32. ¿Sí? En Marcos 2:13, el propósito principal del Señor era enseñar. Viene del griego didasco, la verdad de la palabra de Dios. El propósito nuestro es enseñar lo que estamos aprendiendo aquí, ¿sí? Y enseñarlos a otros, discipular, así como es el propósito del Señor. Marcos 2:13, por favor. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Ahí está. Lucas 5:27, los romanos utilizaban los recaudadores de impuestos para recolectar o recoger tanto los impuestos indirectos como los peajes y los impuestos directos. Sí. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Primero lo ve y después le dice, sígueme, ¿no? ¿Sabe que era un privilegio para alguien que un rabino lo llamara? Era un privilegio que lo que menos se pensaba la gente es que, bueno, yo un cobrador de impuestos, ¿verdad? A mí es el último que me va a llamar un rabino, ¿verdad? Él sabe qué es lo que yo hago, qué condición es, ¿verdad? Ellos siempre estaban acostumbrados a que lo que hubieran llamado era únicamente los que tenían estudios, los que eran fariseos, que están en el Sanedrín y todo esto, ¿no? Hermanos, Dios llama a todos. Amén. Si fuere levantado de la tierra, dice la palabra, atraeré a todo el mundo hacia mí mismo, ¿verdad? Hermano, el evangelio es para todos. Era un privilegio para ese hombre. Un rabino me está llamando. Hermano, tremendo, ¿verdad? Pero él vio en Jesús más que un rabino. ¿Sí? Porque vamos a ver más adelante qué es lo que pasa. Entonces vemos entonces que un recaudador de impuestos tenía que subastar contra otros para conseguir su trabajo. Así era, hermano. ¿Sí? El que ofrecía la mayor cantidad para Roma conseguía un trabajo más lucrativo. Entonces era una subasta la tremenda. Un cobrador de impuestos podía enriquecerse recolectando más impuestos por encima de lo estipulado. Así que se enriquecían de los mismos judíos, de sus mismos hermanos. Y por eso eran despreciados, porque eran judíos, pero estaban regalados a Roma para cobrar impuestos para Roma, y fuera de eso, se les permitía coger más de lo que era. Entonces, mejor dicho, usurpaban. ¿Qué no hacían, no? Los judíos despreciaban a los publicanos debido a que colectaban dinero para un gobierno extranjero y se enriquecían a expensas de su propio pueblo, hermano. ¿Sí? Mateo 9:9, Jesús ordenó a Mateo a seguirle, o acolouteo, seguirle como discípulo, y él obedeció de inmediato. Él obedeció de inmediato. Pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos publicanos, y les dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. En Mateo 9:10 vemos también que Mateo dio una gran fiesta de despedida para todos sus amigos. Jesús y sus discípulos asistieron voluntariamente. Y aconteció que estaba él sentado a la mesa en la casa. He aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Quizás ese hombre lo había escuchado, porque es muy posible que es imposible que una persona pueda seguir a Jesús, ¿cierto? Si no ha creído en Él, hablando para la salvación. Este hombre quizás había escuchado a Jesús que era el Mesías y todo, pero él dice, a mí que me va a llamar yo un pecador. ¿Cierto? Yo no. Eso es para aquellos que están estudiando y todo. Ojalá me llamara a mí, ¿verdad? Pero no, él no creía que él lo iba a llamar. Y yo le digo una cosa, hermano, no sé en qué pecado si usted no ha creído en Cristo. No hay pecado que lo pueda distanciar del Señor. ¿Sí? El Señor murió por todos, por todo el mundo y por todos los pecados de cada persona. Amén. Hermano, nosotros también tenemos que ver, así sea un ladrón, que nosotros sepamos que está robando, hermano. Debemos de verlo con misericordia y llevarle el evangelio de Cristo. ¿Sí?
Así lo hizo el Señor. Expresó fe porque vio de inmediato el hombre. Hizo una gran fiesta. ¿Para qué? Para despedida para todos sus amigos. ¿Despedida de qué? Del estilo de vida que llevaba, hermanos. ¿Sí? Jesús y sus discípulos asistieron voluntariamente. Lucas 5:30. Los escribas y fariseos murmuraban, se quejaban, gonguso, del griego gonguso, de la fiesta. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? ¿Sí ven? ¿Por qué coméis con publicanos y pecadores? ¿Por qué te relacionas con pecadores? Se parece a muchas iglesias de hoy en día, ¿no? ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Cómo lo vamos a alcanzar si no comemos con ellos, no nos relacionamos con ellos, verdad? Y además este hombre está celebrando su partida de las tinieblas y porque haya arribado a la luz por medio de la fe en Jesucristo, hermano. ¿Sí? En 1 Corintios 10, de 6 al 10, Pablo usó esta misma palabra murmurar para describir a los israelitas de la generación del Éxodo, los cuales eran quejones de primera clase. Éxodo 17, 3, por favor. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Ahí está el murmurarse. Cuando salieron de Egipto y todo eso, ya querían volver para atrás y la culpa era de ¿quién? De Moisés, del líder, ¿sí? ¿Por qué? Porque estaba haciendo la voluntad de Dios. Ahora leamos la aplicación en 1 Corintios 10, del 6 al 10 para la iglesia hoy en día. Mas estas cosas sucedió como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ahí está. Ajá, dale. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tenemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Ahí está, ¿sí? El murmurar es lo contrario de adorar, ¿sí? Y déjame decir una cosa, mientras los discípulos adoraban al Señor, al ver cómo actuó en la salvación de este hombre, cómo este hombre reaccionó, ¿sí? Los otros murmuraban. Lo mismo yo lo he experimentado en la iglesia local, hermano, ¿sí? Uno se goza y dice, gloria a Dios, esa persona, testimonio que está dando, hermano, salió de las tinieblas a la luz porque puso su fe en Jesucristo, gloria a Dios. Pero hay otros que están murmurando, quejándose, que están dando mucho calor, que porque esto, porque lo otro, porque no se canta así, porque el estilo de música, porque esto. Hermanos, ¿sí? Hermano, usted puede identificar muy claramente quiénes son los creyentes que están pasando tiempo con el Señor, porque se gozan juntamente con el Señor cuando hay testimonio de Dios, ¿sí? Pero cuando no hay testimonio de Dios y no quejadera y todo eso y no hay gozo, ni siquiera cuando un alma se salva, hay algo grave, hermano, ¿sí? O una de dos, porque hay algunos de ellos que son incrédulos todavía y pretenden ser creyentes y obviamente no pueden experimentar el gozo de Dios, ¿verdad? O son personas que son cristianas, pero están murmurando, no están caminando en comunión con el Señor y lo que provoca eso es el tropiezo a la iglesia de Dios. Como dice Pablo, no seáis tropiezo, ni a los gentiles, hablando de gentiles incrédulos, ¿verdad? Ni a los judíos, hablando de los judíos incrédulos, pero tampoco a la iglesia de Dios, conformada de judíos y gentiles creyentes, ¿sí? Claramente el apóstol Pablo estaba diciendo que la iglesia de Corintios, muchos en Corintios, están haciendo ¿qué? En su carnalidad, están haciendo de tropiezo para los mismos creyentes, hermano, y para el mundo de afuera también. Están haciendo de tropiezo para aquellos que podían llegar a creer porque no daban buen testimonio. Pero también están haciendo de tropiezo para la obra de Dios porque también están influenciando
en un mal sentido a los creyentes en la iglesia, hermano. ¿Sí? En Salmo 106, del 24 al 25, por favor, ¿lo puedes leer? Pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra. Antes murmuraron a sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. Ahí está la profecía de cómo iban a reaccionar los judíos, ¿verdad? El liderazgo religioso, cuando iban a rechazar el Mesías, su mensaje. El juicio divino a menudo siguió sus quejas, hermano. ¿Sí? Mateo 9:1, vemos que participar en una comida significaba comunión, compañerismo, el cual Mateo y los otros del grupo tenían con el Señor. No hemos de temer en sentarnos con pecadores, hermanos, ¿sí? No hemos de temer de ir a una fiesta como fue Jesús a una fiesta. Lo que debemos es de ¿qué? De llevar la luz a las tinieblas, comportarnos como tal, darle gloria a Dios donde estemos, hermanos, ¿sí? No participar de las obras de las tinieblas, dice la palabra de Dios. Jesús no participó en ninguna obra de tinieblas allí, hermano, ¿sí? El trabajo fue la luz a las tinieblas. El compañerismo, el cual Mateo y los otros del grupo tenían con el Señor. Un compañerismo. ¿Y ese compañerismo era provocado por qué? Por la reconciliación que Dios ha traído a este hombre, ¿verdad? Por el perdón de pecados. La restauración de un alma, ¿sí? Léelo, por favor, Mateo 9:1. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Vino a su ciudad. En Mateo 9:11b, vemos que pecadores era un término normalmente reservado para las prostitutas. En Mateo 9:11c vemos que tanto las prostitutas como los recaudadores de impuestos fueron prohibidos del culto del templo. Sin embargo, el Señor escogió tener comunión con ellos. Nuevamente. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Sí. La pregunta de los quejones siempre es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Y por qué estamos haciendo esto? ¿Y por qué esto, no? ¿Y por qué lo estás haciendo así? ¿Por qué? ¿Por qué te estás yendo para el mundo? ¿Sí? Ahora, si te ven tomando y todo eso, y emborrachándote, pues entonces estás mal, ¿no? ¿Verdad? A eso no se trata, hermano. Ahí está haciendo tropiezo, ¿sí? Pero si te estás comportando como tal, tarde que temprano las personas están a decir, oye, ¿y por qué no te emborrachas? ¿Cierto? Oportunidad para compartir el evangelio, ¿sí? ¿Verdad? Es triste, hermano, que los cristianos hoy en día, y usted me da la razón en esto, son conocidos más por lo que no hacen que por lo que hacen, ¿sí? Son conocidos más por lo que no hacen que por predicar el evangelio, ¿verdad? Entonces las personas piensan que el ser cristiano es dejar de beber, es pura obra, dejar de beber, ¿cierto? No bailar, no reír, porque hasta allá ha llegado al extremo, ¿verdad? No reír, el estar encorbatado, encuellado todo el tiempo, el estar metido en cuatro paredes, ¿sí? El estar cantando solamente himnos y solamente himnos con un piano y ningún otro instrumento. Hermanos, eso no es la razón por la cual Jesús vino a este mundo, ¿sí? Jesús no mantenía dentro de la sinagoga, no mantenía dentro del templo. Es más, cuando fue al templo, lo fue a limpiar, ¿verdad? Él mantenía afuera. Tenemos que salir fuera del campamento, como dice Hebreos. Tenemos que llevar su aprobio, hermanos, ¿sí? Así como Él salió del campamento, hermano, y llevó nuestro aprobio. Fue y tuvo misericordia ahí y de aprender, dice el Señor. Misericordia quiero y no sacrificio. Conocimiento de Dios más que holocausto, ¿sí? Yo no quiero más ceremonia externa. Yo quiero conocimiento interno de Dios que provoca ¿qué? Misericordia con las almas. Que va a buscar la que se ha perdido y la trae nuevamente de regreso. Que la pone en sus hombros y la lleva a casa. Así como el Señor nos tomó a nosotros el día que pusimos nuestra fe en Él y nos trajo a su casa, ¿verdad? De igual manera nosotros tenemos el privilegio también de ser colaboradores de Dios, ¿cierto? Y también podemos participar y gozarnos con el Señor y hacer fiesta porque aquel estaba perdido y es hallado, ¿sí?
Ya sea un hermano que se fue al mundo, ¿verdad? Y usted vuelve y lo rescata nuevamente porque ya estaba salvo, pero se ofendió por X o Y motivo. Y vamos y lo traemos nuevamente a casa. O ya sea a una persona que nunca ha conocido al Señor. Y vamos, como este hombre, Mateo, ¿verdad? Y lo rescatamos de esa vida de pecado. Qué bueno que nosotros somos, el Señor nos ayuda a que seamos parte de esa redención. ¿Sí? Como dice Judas, rescatarlos del fuego, ¿verdad? Aborreciendo su ropa, quiere decir aborreciendo su manera de vivir, o sea, sin dejarse contaminar de ella. Más bien usted llega y llegamos nosotros con la rectitud de Cristo y les enseñamos a ellos cómo vivir una vida recta en medio de las circunstancias. ¿Sí? Mateo 9:11, los fariseos no podían aceptar esto porque ellos pensaban que la salvación venía por separarse de toda forma de impureza. ¿Sí? Y acuérdese que no es lo que entra en la boca, no era la comida de Mateo, el banquete de Mateo lo que contaminaba al hombre, ni lo que veía Mateo, sino lo que sale del corazón, es lo que contamina al hombre. ¿Sí? Tengo que tener en cuenta eso, hermano, no hay nada que lo pueda contaminar a usted de una fiesta. ¿Sí? No hay nada que lo pueda contaminar a usted de una comida de unas personas incrédulas. Usted viene a traer luz, el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios. Así como un hermano vino a usted cuando estaba en tinieblas. Levante la mano los que tienen testimonio de un hermano que fue hasta donde usted, hermano, y lo vino a rescatar con el mensaje del evangelio. Levante la mano, ¿cuántos? Amén. Así es. ¿Sí? Lo mismo debemos de hacer nosotros, hermano. ¿Cómo irán si no tiene quien les predique? En Mateo 9:12 Jesús respondió con el principio de que solo las personas enfermas buscarían ayuda, aquellos que reconocían su necesidad de la justicia. Yo creo que Mateo, mientras hacía todo esto, él veía que el Mesías decía, pero la última persona que va a llamar es a mí, hermano. Pero cuando pasó y le dijo, sígueme, wow, ahí muestra el Señor que no hace ninguna acepción de personas. Él ama a todos. Ahí está de tal manera amó Dios al mundo. ¿Sí? Aquellos que reconocían su necesidad de la justicia, la rectitud perfecta, buscarían ayuda. Y como lo vimos en 2 Corintios 5:21, ¿cierto? Al que no conoció pecado, Dios le hizo pecado para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Mateo 9:13, Jesús les desafió con la exhortación de ir y verdaderamente entender las Escrituras. Y como les dije, Oseas 6:6, por favor, repítalo, hermano. Oseas 6:6. Oseas 6:6. Pero misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. O sea que el conocimiento de Dios está relacionado en la misericordia. A poca misericordia, a poco conocimiento de Dios que estamos manifestando, ¿verdad? Muéstrame una persona que tiene gran misericordia, yo le mostraría una persona que está conociendo a su Dios. ¿Sí? El problema del ayuno. El problema del ayuno lo va a continuar el hermano, ¿verdad? Gloria a Dios. Muy bien. Faltan algunos minutos para el desayuno. Ahora, el hermano acaba de darles permiso de ir al disco, ¿verdad? No está hablando de eso, pero quizás está hablando de unos cumpleaños de la familia o algo así. Quizás van a estar tomando. ¿Vas a tomar tú? No, pero puedes presenciarlo por un tiempo, pero para traer luz, y cuando se hace fuera de control, hay que decir. O sea, que hay manera de ser luz en esas situaciones. No estamos diciendo que deben ir a los bares o algo así, a fiestas de esa clase, pero quizás quedarse afuera de los bares, cuando salen y eso. Bueno, seguimos adelante con el problema del ayuno. Hermana, si puede leer Mateo 9, 14 a 17.
Entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de boda tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conserva juntamente. Vamos a ver. El ayuno que prevalecía en Israel iba acompañado de la oración. Porque entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces? No era nada más dejar de comer. El tiempo que usabas para preparar la comida, ya vemos tanto tiempo que las hermanas aquí se toman para preparar la comida. Yo me levanto en la mañana y ya están ellas ahí preparando la comida. Cuando ayunaban, deberían de usar ese tiempo para preparar la comida, para estar en oración. Ahora es un poco diferente porque podemos ir a agarrar algo ya hecho, pero esa era la idea. Los fariseos que ayunaban legalistamente observaban si Jesús obedecía sus tradiciones del ayuno. Lo que ayunaban legalistamente le decían a todos que estaban ayunando, y era una cosa entre ellos y el Señor. No tenían que anunciarlo a todo el mundo que estaban ayunando. Como Juan el Bautista ayunaba, sus discípulos junto con los fariseos cuestionaron a Jesús por su falta de ayuno. Dice, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Se estaban gloriando ellos mismos. Jesús no condenó el ayuno, condenó la hipocresía en el ayuno. Hermana, si puede leer Mateo. Aquí, perdón. Nadie. Sí, el 6, 16 a 18 de Mateo. Cuando ayunéis, no sean austeros, como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya no tienen su recompensa. No era por motivaciones falsas. Jesús usó el concepto de un novio para referirse a sí mismo, un concepto que los discípulos de Juan deberían haber entendido fácilmente, y esto lo vimos ayer en Juan 3:29, cuando querían causar división entre Juan y Jesús, y Juan decía que él era como el amigo del novio que debía estar regocijando, y aquí también Cristo les está diciendo que debían de estar regocijando. Aquí está el rey. Deben estar gozando porque estaba el rey ahí con ellos. El Mesías estaba presente y el reino se ofrecía. Los judíos deberían festejar de alegría, no ayunar como si estuvieran de luto. ¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo será quitado y entonces ayunarán. Pero por lo pronto estaba Cristo ahí entre ellos y no lo querían reconocer. De la manera que no sirve arreglar un vestido viejo con tela nueva, tampoco servía para los fariseos pecaminosos serles agradables a Dios mediante la adición de las buenas obras como el ayuno. No le pueden agregar las buenas obras a la naturaleza pecaminosa. No va a funcionar. Así no es el plan de Dios de tomar tu naturaleza pecaminosa y que tú le agregues las buenas obras. Sería como
como dice aquí, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. Dios no va a usar lo viejo, va a usar lo nuevo, una nueva regeneración, como lo vimos ayer. Porque tal remedio tira del vestido y se hace peor la rotura. Va a ser peor. Peor. De la manera que no sirve arreglar, no. La piel de un odre nuevo es elástica y se puede expandir con los gases del vino nuevo, pero los odres viejos son frágiles y se rompen con la presión. Dice, ni echan vino nuevo en odres viejos. Dios no va a tratar de hacer el hombre viejo, que lo va a tratar de construir a ese hombre en algo mejor o algo nuevo. Ese hombre va a morir como murió Cristo. Estamos puestos en Cristo, somos una persona nueva, nacidos de nuevo. Ya no somos lo que éramos antes. Jesús introdujo un nuevo sistema espiritual, el cual no podía ser mezclado con su antiguo sistema religioso e imperfecto. No iba a mezclar la ley con la gracia, como lo habían sido en Gálatas, en Galacia. No se puede mezclar el sistema de la ley con el de la gracia. Como nuevas criaturas en Cristo, no debemos tratar de utilizar el antiguo sistema de la carne o el pecado singular, la naturaleza del pecado, para vivir la nueva vida en Cristo. No funciona así. No vamos a regresar, como les dice en Gálatas, habiendo comenzado con el Espíritu, vas a terminar en la carne. Hermanos, 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Somos una nueva criatura. Y Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy justamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así es que hay que reconocer quién somos hoy. ¿Quién somos hoy ya que hemos sido salvos? Ya no somos la persona que éramos antes. Vamos a hablar un poco tenemos aquí una ilustración de la producción de fruto. Hay diferentes formas de andar y diferentes formas producen diferentes clases de fruto. Puede estar un creyente caminando en la esfera de la luz, caminando por el Espíritu, caminando sabiendo quién es Él en Cristo. O puede estar en la esfera de tinieblas, caminando en la carne, fuera de la luz. El hombre que está en la luz camina siendo guiado por el Espíritu Santo, caminando siendo guiado por la palabra de Dios. Y eso es lo que produce la fruta. La fruta no viene por nosotros, la fruta ya está puesta por Dios, ya está hecha. Dios la tiene ahí y te quiere usar a ti para la producción de fruto. Pero la fruta no la producimos nosotros, como lo ve Juan 14 yo creo. La fruta es producida por el vino, que es Cristo, o la vina. La vin, gracias, la vin. Y nosotros no somos la vin. Pero si estamos en las tinieblas, si estamos por nuestras propias esfuerzas, siendo guiados por el mundo, produciendo lo que el mundo quiere que produzcamos, sale pura fruta perdida, pura perdición. No va a salir nada como quien dice, vamos a estar caminando como éramos cuando no creyentes, produciendo trapos de inmundicia.
La sanación del hombre en el estanque de Bethesda, Juan 5, 1 al 18. Si puede leer nada más 5, 1 al 9, hermana. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Bethesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y al que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió al enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Juan organizó su evangelio en parte alrededor de las fiestas que el Señor asistió. Dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y vamos a ver cómo esta era cosa planeada. También fue planeada que era en un sábado. Juan 15 podría hacer referencia a la fiesta de la Pascua, Pentecostés o de los tabernáculos, pero no sabemos verdaderamente a cuál fiesta fue, si la Pascua, Pentecostés o los tabernáculos. Tradicionalmente, los judíos celebraron la fiesta de Pentecostés como el aniversario de Dios, dando su ley en el monte Sinaí. Debido a que en esta sección Jesús desafió las tradiciones del sábado, una de las leyes dadas en el monte Sinaí, probablemente se refería a la fiesta de Pentecostés. Tenían las leyes, pero ellos entonces agregaban sus tradiciones de cosas que podían hacer y que no podían hacer. Y esas mismas tradiciones se las estaban aplicando a Jesús, el Mesías, a Cristo. Pero probablemente se refería a la fiesta de Pentecostés, pero no sabemos por seguro. Curiosamente, el Cordero de Dios, que es Cristo, el Cordero de Dios, entró en el estanque de Bethesda, que significa casa de misericordia o de gracia, a través de la puerta de las ovejas. Entró a través de la puerta de las ovejas como Cordero de Dios, que iba a morir por el mundo para poder quitar el pecado del mundo. Esta multitud de enfermos, asteneo, ilustra la condición enferma del pecado del mundo. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Así lo vemos en el mundo hoy, ciegos que están en tinieblas, que no saben la verdad o la rechazan la verdad. Y así es el mundo separado de Dios. Y lo peor que puede ver es que una persona esté enferma y no sabe que está enferma. Una persona que tenga una cáncer y no sabe que tiene su cáncer, o una enfermedad que hay que fácilmente se puede sanar. Y eso es lo peor, es no saber que están enfermos. Y hay muchas personas que no saben que están en tinieblas, que ellos se piensan que ellos tienen justicia ya ante Dios, piensan que son buenos, pero no saben que están enfermos y son separados, son rechazados por el Señor. Juan explicó la superstición del movimiento de las aguas del estanque. Nos dice ahí que y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Esa es una excavación del tanque, del estanque
Bethesda, de Bethesda. Así se miraría, se hubiera mirado como en aquellos tiempos. En su registro evangélico, Juan eligió cuidadosamente los acontecimientos específicos en la vida de Cristo que representarían temas teológicos. Este hombre paralítico ilustra la condición espiritual de las personas perdidas en el mundo. Todo milagro, todo acontecimiento, todo tenía razón. A este hombre lo vemos con sus piernas, como quien dice, muertas, separadas de su cuerpo. El cuerpo no tenía control de las piernas, o la mente no tenía control de las piernas, no la podía mover. Así también muchos en este día, en este mundo, están muertos, están separados del Señor. Representarían temas teológicos. Jesús preguntó a este hombre en privado si quería ser sanado. Cristo no se anunció, fue aquí en privado. Y esto es interesante. La respuesta del hombre expresó su evaluación del problema e implicó un sí como respuesta a la pregunta de Jesús. Nunca dijo que sí, nada más implicó que sí. En versículo 7. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta. Estaba poniendo su fe en otra cosa, en alguien más que lo pueda meter. En el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Ponía su fe en otra cosa y ponía su fe en él mismo. Yo trato por mis propios esfuerzos a entrar a ese tanque para ser curado, pero sanado. Pero no puedo. Y así también nosotros también no nos podemos salvar nosotros mismos con tratar de cumplir la ley o con tratar de hacer alguna obra para tratar de agradecer a Dios. Y Cristo siempre está ahí, y estamos viendo a otras personas, estamos viendo a las religiones, a una iglesia que nos irá a salvar, estamos viendo a nosotros mismos, y Cristo nos está preguntando, como le dice ahí, ¿quieres ser sano? Nos está preguntando en su palabra, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Entonces estamos viendo todas otras partes, digo nosotros, pero los no creyentes, el mundo en general. Vamos siguiendo. Jesús le dio al hombre 3 ordenanzas, así como la capacidad de obedecerlas. Levántate, toma tu lecho y anda. Le dio la capacidad. Lo que le dijo a este hombre no se lo dijo sin poder darle la capacidad de obtenerla, de obedecerla. El hombre inmediatamente obedeció las órdenes y Cristo de manera instantánea y completa lo sanó. Nosotros también, cuando hemos nacido de nuevo, tenemos toda la capacidad para caminar por el Espíritu y no por la carne. No nos falta nada para caminar por el Espíritu. Hemos nacido de nuevo, no con partes, que Dios dijo, bueno, eres un nuevo creyente en Cristo, aquí está tus pies, después te doy los brazos, para que puedas vivir la vida cristiana. Y después te doy el corazón. Y si te portas bien, te doy la mente también. No, hermanos, lo tenemos todo cuando hemos renacido de nuevo. Pero nacimos igual como un bebé y nos nutrimos con la leche, con la palabra de Dios. Pero no nos falta nada. Cristo el Espíritu Santo no nos hizo incompletos cuando nacimos de nuevo. Jesús intencionalmente sanó un día sábado y le dio al hombre órdenes específicas que violaban las tradiciones fariseicas acerca del sábado. Así él confrontó el falso sistema religioso dominante en Israel. Era intencional que estaba ahí en día de las fiestas. Era intencional que fue un sábado. Y también le dijo que tomara su lecho y que anduviera.
Hermana, si puede leer Juan 5, 10 a 18, que es la segunda parte. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, ¿no te es lícito llevar tu lecho? Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo: toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después lo halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo que quebrantaban el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Ok, y le seguimos, le seguimos después del desayuno. ¿Oremos por el desayuno? ¿O tiene un anuncio? Buenos días, hermanos. Aquí en este lapicero. Ya se acabó la pizza. Ya fue, hermana. ¿Alguien lo perdió? Gracias. Este Blackberry. Oye, ¿eh? Ya, pues, hermano. Este. Ah, ¿lo está bien? El lápiz.